Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de Estoy para el Corchazo. Un programa sobre salud mental adolescente, hecho por adolescentes, pensado por adolescentes y dirigido para adolescentes. Esta tarde estoy con... Antonia. Iba yo primero. Rodrigo. Joana, y hoy tenemos un invitado especial que es... ¡Hernán! ¡Vamos! Gracias. Bueno, qué alegría estar otra vez acá, Sí. pero... ¿Qué me contás? Que hoy sale el primer programa. Hoy sale el primer programa. Hoy, viernes 14 de agosto. Viernes 14 de agosto sale nuestro primer programa a las 17 horas. 19 horas, 7 de la tarde. 18 era el final. Bueno, no importa. Bueno, hablando de números, me gustaría compartir con ustedes un número, y me estoy sacando la sonrisa porque es un número muy triste y muy pesado, que es 5.209 personas fallecieron por suicidio en el año 2024. Esto es 14 personas por día, esto es una persona cada 1 hora y media se quita la vida o fallece por suicidio. Una persona que no se quería morir, que estaba sufriendo y que no sabía qué hacer con su sufrimiento. La persona que se suicida no es que se quiere matar, es que no sabe cómo seguir viviendo con el dolor y con el sufrimiento. Este número de 5.209 indica un 22,6% más que en el año 2024. Y esto convierte al suicidio en la primera causa de muerte violenta en el grupo de 18 a 25 años y también la primera causa de muerte en el grupo de entre 24 y 35 años. Hay un montón de factores que atraviesan al suicidio, ya que el suicidio no es por una única causa, no es unicausal, está atravesado por muchas causas. Quería escuchar a ustedes, a ver qué les parece, qué causas pueden o qué factores de riesgo encontramos cuando pensamos o cuando hablamos de este tema tan complicado, tan triste, tan multicausal y multifactorial, que atraviesa a toda la sociedad, no es que queda relegado al ámbito familiar o individual. El suicidio nos atraviesa a todos y a todas. Según Bien. Durkheim. Claro, sí. Creo que según Durkheim, las causas del suicidio serían son 4. Tenés ¿El egoísta? el egoísta, que es la persona que se suicida para evitar el sufrimiento propio. El altruista, que es la persona que se suicida para evitar el sufrimiento de los demás, como una persona anciana, una persona enferma. Y después tenés otros 2, que uno es por... ¿los querés decir vos? Muchas reglas y otra es la falta de reglas. Como por ejemplo en los regímenes nazi y en los periodos tiempo anarquistas, donde no se puede consolidar ningún Estado y ningún derecho es... no se puede conservar ningún derecho porque no hay forma de ejercerlos. Bien. Joana. Bueno, yo creo que en los últimos años uno de los principales factores, como lo vemos en varios artículos, es el tema de la pandemia, que a nosotros fue algo que básicamente nos aisló de todo el mundo, y al mismo tiempo todos estuvimos aislados de todo. Y por lo tanto también está bueno lo que planteaban los chicos de Emil Durkheim, si es el nombre completo, pero como de una manera más actual, por así decirlo. Cualquier problema social actual, va la mayoría social actual ahora, con los adolescentes, suicidio, problemas de salud mental, la mayoría se ocasionaron durante la pandemia. Ese año y medio, 2 años que estuvieron la mayoría encerrados, no, la mayoría no, todos,
se ocasionaron en la pandemia. Sí, y de ahí no repuntó. No. Y después de ahí, aún más. Tipo, si nos ponemos a pensar, a ver, en 2024 subió esa tasa, y en 2025, un año después, también volvió a subir mucho más. Si no me equivoco, un 22,6%, Sí. ¿puede ser? Sí. Ok. Como que cada año se va... Cada año va incrementando. aumentando más. Se normalizó mucho en la pandemia y explotó a partir de ahí, siguió y no paró más. Sí. Bien. Bien. No es como que esté mejorando algo tampoco. Hablando de pandemia, obviamente una de las cosas más importantes en la pandemia, aparte de que estábamos en un contexto terrible donde un montón de personas estaban falleciendo por culpa de la enfermedad, algo que nos estaba atravesando a todos los seres humanos era el aislamiento. Yo creo que yo personalmente conjeturo que hay 3 causas que pueden ser lo que hace que dentro de una sociedad aumente la tasa de suicidios. 2 son políticas y una es filosófica. Las 2 políticas, voy a empezar por la filosófica. Yo creo que la pregunta del suicidio es una pregunta, en últimas, por el valor de una vida. Una persona cuando se suicida lo que piensa es, bueno, ¿qué vale más? ¿Seguir viviendo esto pero teniendo que soportar tal cosa o dejar de hacerlo y dejar absolutamente todo atrás? Es una pregunta de valor. ¿Hay algo en mi vida que valga más la pena que mi vida misma? ¿O mi vida vale más que esto? Y esa pregunta solo se puede responder con fe. La verdad, estamos en una crisis de fe. No soy religioso ni para nada, simplemente estoy hablando de esperanza a futuro. Estamos en una crisis de esperanza a futuro, filosófica, porque estamos en un contexto donde cada vez lo humano se va perdiendo más, se va perdiendo con el aislamiento, se va perdiendo con las relaciones sociales se transmutan a las tecnologías y las redes humanas de relaciones sociales desaparecen. Hay desesperanza filosófica, hay desconexión humana, por supuesto hay desesperanza económica. Quiero decir, es un rejunte de cosas que está pasando todo al mismo tiempo que a los individuos los sobrepasa. No me sale la palabra, pero como que, quiero decir, uno a veces siente que es demasiado para soportar. Ujú. ¿La presión social o la presión en sí? La presión creo que es la carga de uno mismo. O sea, quiero decir, uno cuando piensa en el futuro no se le ocurre muchas cosas bonitas. Y quiero decir, principalmente, no investigué qué tasa de suicidios habrá en las clases altas. No investigué para nada, pero me gustaría tenerlo como dato. Bueno, bien, sí, hay estudios muy grandes en relación al suicidio donde marcan como la diferencia entre determinadas clases sociales, socioeconómicas, y esto también marca la influencia de factores socioeconómicos en nuestra salud mental y en el suicidio sobre todo. Esto no quiere decir que solo los pobres nos suicidemos, esto quiere decir que los factores socioeconómicos influye el aislamiento, influye la desesperanza, el dolor psicológico, el pensar que uno no puede salir de un conflicto que está teniendo. El suicidio en general es todo un proceso, no es que de la noche a la mañana la persona se suicida, hay un proceso donde va atravesando fases esa persona hasta que llega la pensamiento suicida, planificación y suicidio consumado. Por eso decimos que en la mayoría de los casos se puede prevenir, porque cuando uno advierte que un ser querido, un amigo, amiga está en alguna de estas fases, podemos intervenir para que frene este proceso suicida. Entre los factores de riesgo del suicidio está ser varón, joven, adolescente, y esto también es lo que marcan los grandes estudios. El suicidio en general es cometido por varones jóvenes, adolescentes. Las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero el varón es quien consuma el acto y quien utiliza métodos más violentos. Y acá también hay una cuestión de género interesante para pensar,
¿por qué el varón no pide ayuda? ¿Por qué el varón no va a terapia? ¿Por qué el varón no se larga a llorar con los amigos y le cuenta que está mal? Y esto también en los adolescentes es un tema súper importante. Sí. Bueno, o sea, todo eso que vos decís me hace muchísima referencia a, volvemos a replantearlo como en el otro video, los estereotipos y el rol que debería cumplir el varón. Que Ser machitos. estrictamente, claro, no puede llorar, Ujú. no tiene que sentirse, ¿cómo decirlo? No sé, triste, mal, porque se supone que tiene que ser fuerte, etc. Bien. No pueden hablar las cosas, tienen que fumarse todos solos. Claro. No pueden llorar porque tienen que ser machos, tienen que ser machitos. Y si no lo son, los tratan de Son putos. putos. Claro. Los tratan de putos. Sí, sí. Sí, sí. Creo que acá podemos hablar también, ¿no? de la sociedad. Pensamientos. Bueno, el hermoso sistema capitalista en el que vivimos. Eso. Tal Ahí cual. Sí. Y patriarcal, porque los hombres también son víctimas del Sí. patriarcado. Claro, todas Muy y todos víctimas del patriarcado. vivimos bajo el Bajo el patriarcado. patriarcado. Sí, el mismo patriarcado que invisibiliza a los varones también las somete a un exceso de atención a las mujeres. O sea, las mujeres son vistas no solo como un objeto, sino como un objeto de deseo, y los varones son sometidos a simples consumidores, personas que desean. Más esto sumado a que, por supuesto, estamos en un momento de la sociedad política en la que parece ser que somos responsables de todos los actos que cometemos, somos responsables de todas las acciones, somos responsables de absolutamente todo, parece que somos responsables del lugar en el que nacimos, inclusive. Y eso, por supuesto, obliga a las personas a ser un poco más individualistas y un poco más cerradas. Sí, yo creo que hay un individualismo exacerbado desde hace algunas décadas y esto también lleva a que se pierdan lazos comunitarios, lazos amorosos, que se pierdan las instituciones que antes nos alojaban, como la familia, la escuela, la iglesia, el club del barrio, todos esos lugares donde se hacían lazos están como desapareciendo y esto hace que las personas nos tornemos cada vez más individualistas. Y esto también afecta a la salud mental y esto también es causa de suicidio. En el año 2010, cuando aparece el uso masivo de pantallas y de celulares, uno de los gráficos más fuertes que vemos tiene que ver con la sensación de soledad de las personas. Y es como muy paradójico, porque si tenemos el celular y estamos todo el día hiperconectados, ¿por qué la sensación de soledad en niños y adolescentes aumenta tanto a partir del uso de celulares? Y esto también es una causa de depresión, de suicidio. Entre las causas de suicidio también se encuentra algo que seguramente ustedes verán y que tiene que ver con discriminación, bullying, acoso, ciberbullying, segregación y exclusión adentro de los ámbitos escolares o las cuestiones que pasan en el mundo digital como el ciberacoso, el ciberbullying y el estar como endeudados con la ciberludopatía o con las apuestas online. No sé si ustedes conocen a alguien que esté atravesando alguna situación así. Esto también hay que tener cuidado porque puede llevar a ideas suicidas, a pensamientos suicidas. Por lo menos yo desde que estoy en segundo año de secundaria conozco amigos así. O sea, es algo que tenemos completamente normalizado. Yo nunca participé, nunca nunca apoyé eso, pero sí es verdad que es muy común en las escuelas. Uh-huh. Sitios de apuestas sin regular. Y esto de el ciberbullying o el acoso o el bullying, ¿qué les parece? ¿Cómo influye en la salud mental de quien está siendo víctima de bullying? ¿O qué pasa también con quienes son espectadores de situaciones de bullying, de segregación y de exclusión? ¿Qué les parece? ¿Cómo se siente la persona víctima de esto? Ok. Vamos a volver a lo que dije la vez pasada, que
toda imagen de uno mismo se crea en base a lo que le dicen los demás. Yo creo que si los demás te insultan o te menosprecian, ya sea por la forma de tu cara, la forma de tu cuerpo, las cosas que decís, tu estado mental, tu estado social, económico, las personas con las que te relacionás, cualquiera de esas cosas o lo que tenés puesto en los pies, yo creo que uno al final se lo termina creyendo. Se termina creyendo que es menos, se termina creyendo que su vida no vale, se termina creyendo que es la peor escoria de la sociedad, que no debería existir, y eso es lo que acaba siendo, una de las causas del suicidio. Ujú, claro, porque todo eso afecta directamente un indicador importante de nuestra salud mental, que es la autoestima. Entonces también hay que tener cuidado con lo que decimos, lo que opinamos, cómo lo decimos. Y también hay que tener cuidado con algo que por ahí también está naturalizado, que es con también ser espectadores sin decir nada cuando alguien está lastimando a otra persona. Yo creo que igual los que son espectadores de esto y tampoco hacen nada, también deben tener, no sé si presión por así decirlo, pero también se deben sentir un poco la amenaza de decir, si yo hago algo, esta persona me puede hacer algo a mí también. Ujú. Y también la salud mental de la persona que hace bullying puede ser, o sea, generalmente las personas que hacen bullying están igual o peor de mal Ujú. que los que sufren bullying. Tienen problemas en casa, padres violentos, y termina siendo también un reflejo de la sociedad en la que vivimos Ujú. y todas las cosas que están normalizadas, que no deberían estar normalizadas, pero que normalizamos porque es cosa del día a día o cosas que los plantean como, bueno, son juegos de nenes, pero no. Ujú. No, no es un juego lastimar a alguien, hacer sentir mal a alguien. Que tengo que hablar. Ujú. Yo, volviendo a lo del ciberbullying, que es algo que yo siempre estoy ahí en la computadora, porque es lo que a mí me gusta, el tema. Ujú. Yo soy bastante asocial. Básicamente voy derecho al grano. No soy antisocial porque con gente hablo, cosas así. Pero yo con mis amigos juego, qué sé yo, y he visto cosas así. Yo a veces salto, los defiendo. Pero es algo bastante serio. Es algo que, la verdad, a las personas lo toman muy a la ligera, pero los juegos, el internet, todo es bastante, qué sé yo, ¿cómo es la palabra? Bastante, sí, bastante serio, Sí. pero bueno, Como que hay discursos de odio todo el claro, tiempo, sí, sí. en todos los Sí. ámbitos de la sociedad, y por ahí eso repercute en nuestra salud mental, en nuestro bienestar, en nuestra autoestima, y puede llegar a ser causa de empezar este proceso suicida que les contaba anteriormente. Es bien sabido que los discursos de odio generan comunidad. Nosotros como seres humanos estamos constantemente anhelando lo que sería el calor de otra persona, pero de otra persona en tanto en comunidad. Nosotros anhelamos vivir en comunidad, nosotros queremos formar parte de un grupo grande, queremos formar parte de un grupo que nos defienda, queremos sentirnos partes, miembros de algo. Y eso muchas veces, o por lo menos por lo que lo veo yo, esos movimientos se construyen creando un enemigo. Los grupos, las sociedades, por lo menos digitales, quiero decir yo, se crean odiando a algo. Y eso termina perjudicando a las dos partes, a la persona, a la víctima y al victimizado. A la víctima y al victimario, perdón, al victimizado. No pasa nada. No, así que nada, creo que en parte de eso, más que nada porque, perdón, esto también habla de que sean adolescentes. Los adolescentes, creo que de los 14 a los 18 años, es cuando más anhelan, cuando más necesitan emanciparse de los padres y formar parte de otra sociedad. Sí, pertenecer a un grupo de pares es como sumamente importante en la adolescencia, por eso también el riesgo en la adolescencia de formar parte de estos grupos que están llenos de discursos de odio, de violencia. También entre las causas del suicidio en la adolescencia encontramos la depresión no diagnosticada, porque ese también es un tema.
Cuando una persona está mal, empieza con síntomas depresivos, el tema es si tenemos acceso a ir a un servicio de salud mental. Si en nuestra comunidad existen centros de salud, servicios de salud para que alguien nos atienda. Y esto tiene que ver con las políticas públicas en salud mental. Entonces, para el suicidio también pensamos que la depresión sin tratar, sin diagnosticar, es un factor de riesgo, que el consumo de alcohol y de sustancias también es un factor de riesgo. Y entonces la pregunta es si ustedes entienden que hay lugares donde recurrir, donde atenderse, o cómo ayudarían a alguna amiga o amigo que esté atravesando alguna situación compleja. Personalmente, nunca jamás tuve que asistir a un psicólogo público. Sí asistí a psicólogos privados, que también hay mucha demanda, por lo menos acá en la ciudad de Puerto Madryn hay mucha demanda de psicólogos. En Argentina. Pasa que Argentina es el país con más Con estudiantes más de psicología. psicólogos, Sí. psicoanalistas. Y sin embargo, parece que no alcanzan. Porque la gente sigue mandando ir al psicólogo. Ujú. No hay una persona en Argentina que no vaya al psicólogo. Al Sí. parecer. Pero qué bueno que esté normalizado ir al Qué psicólogo. bueno que esté normalizado ir al Y psicólogo. está bueno, buenísimo piba. que se aproveche eso. Sí, De alguna sí, manera. sí, Más sí, que, no sí. sé, en otros países quizás que, no sé, o en una época anterior que estaba como re mal visto, ¿no? ¿Cómo vas a ir al ¿cómo psicólogo? sos Estás psicólogo? re mal. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. No, está muy bueno esto que esté muy normalizado ir. Y que tengamos tanta oferta, porque Sí, la y motivación hay también que mucha demanda, recibimos. claro, mucha motivación, mucho incentivo, mucha demanda, pero también hay mucha oferta, que eso está bueno, porque a veces hay mucha demanda, pero no hay psicólogos, o todos los psicólogos no están para atender, o tienen toda la agenda llena porque todos quieren ir al psicólogo. Sí. Sí. Pero está Ah, bueno tener tantos, porque si no... También depende esto, hay creo que pocos psicólogos públicos, no sé si será porque son mal pagados o lo que sea, pero los psicólogos privados suelen salir una cantidad de plata común, ¿no? Una cantidad de plata de psicólogos que las clases bajas usualmente no pueden pagar, y terminan cambiándolo por, como decía nuestra queridísima Vanina, otras formas de lidiar con el problema. Sí. Sí, como el alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones, sí, todas esas cosas que también son una forma de suicidio, pasivo. Descuidarse, llenarse de tóxicos, en parte destruir el cerebro, porque es bien sabido que... Es el proceso suicida. Sí, Claro. sí, es una forma de acortar Sí. la vida. Y también esto es... ni siquiera es diagnosticable, pero porque no es observable. Nadie puede saber cuando nadie puede distinguir entre una persona que está cometiendo suicidio pasivo o que simplemente es alocada. Bien. Bueno, Claro. yo también creo que el suicidio está atravesado por un montón de mitos y de prejuicios, y mucho tiempo el suicidio se escondió, no se contaba, y mucho tiempo escuchamos que decían que no hay que hablar de suicidio por el efecto contagio. Hoy, por suerte, sabemos que hay que hablar de las cosas, hay que poner en palabra las cosas que nos hacen mal, que nos atraviesan, que nos preocupan. Entonces, es importante hablar de suicidio, hablar de salud mental en todos lados, en la escuela, en la casa, en los clubes, en el barrio, desde los medios de comunicación, hablar de suicidio de un modo respetuoso, de un modo serio, pudiendo contar, además de las estadísticas, los factores de riesgo. Y también me gustaría que hablemos como de estos mitos que hay alrededor del suicidio. Por ejemplo, que se suicida el que está loco, el que tiene alguna enfermedad mental. Bueno, eso es un mito. La realidad demuestra que un montón de personas se han quitado la vida y no tenían una enfermedad mental, sino que estaban atravesando un momento muy complejo o que lo hicieron de un modo impulsivo. También otro de los mitos es que solamente un psicólogo o un psiquiatra puede ayudar a una persona con ideas suicidas. Bueno, la realidad es que cualquiera de ustedes
puede tener una escucha activa, amorosa, sin juzgar, escuchando simplemente a una amiga o amigo que esté mal y también derivando o acompañando a un servicio de salud cuando la cosa empieza a escalar más en idea y planificación suicida. Entonces, también está bueno esto, que se hable de salud mental y de suicidio para que ustedes también puedan acompañar y alojar a alguna amiga o amigo. Casi todos conocemos a alguien que se haya suicidado, por ahí no era nuestro amigo o familiar, pero tenemos idea, conocemos a alguien en el barrio, en el lugar de trabajo. Y esto también habla del número enorme que dijimos hoy al principio, de esas 5.209 personas por día, por año que se suicidaron el año pasado. Cada 1 hora y media, alguien que amamos puede pasar a formar parte de ese número, de esa estadística, porque no son nada más estadísticas o números, son personas que estaban sufriendo y no sabían qué hacer con su sufrimiento. Y la mayoría son varones, adolescentes o jóvenes hasta 35 años. A mí, sinceramente, me intriga muchísimo y es dejando de lado los dos extremos de, bueno, el que se suicidó y ya está, o el otro que reconoció que podía seguir adelante, que ya cambió, entre comillas, ya está mucho mejor. Y después el otro que no se le permitió nunca suicidarse o nunca se le permitió el tema este de la eutanasia, por ejemplo, porque es realmente una persona que viene con un montón de situaciones difíciles y que ha llegado a naturalizarlo y ya ver la vida como algo horrible. Y al mismo tiempo esa persona recibe un acompañamiento, pero esa persona no quiere. Está totalmente negado y toda su vida recibió ese acompañamiento, se le recetaron pastillas, toda la atención, porque toda su vida tuvo pensamientos suicidas, pero jamás se la dejó sola hasta el punto de su muerte natural, por ejemplo, que siempre se le prohibió escapar de lo que... de la que la mantenía en ese agujero. En ese laberinto, porque es totalmente difícil que toda tu vida haya sido horrible y que jamás hayas encontrado el camino para no sé, resolver eso o ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo, todo el panorama completo. Bien, con eso, con lo que dice Joana también tiene que ver esto que decíamos al principio, que ustedes pueden acompañar, escuchar a un amigo que se esté sintiendo mal, a una amiga, y muchas veces esta escucha activa que uno le brinda a un amigo o amiga tiene que ver con escuchar, validar sus emociones, sus sentimientos y también permitirle o enseñarle que hay otros puntos de vista de la situación. Por eso insistimos con hablar de salud mental y hablar de suicidio, porque hablando uno puede ver otros puntos de vista que uno en general no ve. Cuando uno está atravesando un conflicto, una situación, es difícil ver otros puntos de vista de ese conflicto o situación. Por eso es esto de entrenarnos para acompañar a nuestros seres queridos, para escucharlos, para brindarles un espacio de escucha en los momentos que están mal. Y otro tema tiene que ver con la discusión de la eutanasia, que es un debate que hay que dar en nuestra sociedad y que yo creo que se va a dar, ya se está dando en algunos ámbitos, que también es un debate interesante. Como para cerrar el tema, quiero decir, si lo que se busca es prevenir los suicidios, las medidas deberían ser claras, es otorgarle una vida digna a las personas, es postular un plan que le dé esperanza a los individuos, es ser un poco más amigable con el de al lado. Como ya dije antes, todos estamos pasando por lo mismo, tanto la víctima como el victimario pueden ser víctimas de violencia, pueden ser víctimas de acoso, pueden ser víctimas de alguna situación personal, y son cosas que solo se van a conseguir mejorar. Las
tres, a través del diálogo con el que tenés al lado. Sí, tal cual. Sí, porque aparte hace un ratito hablamos de esto, como de la falta de proyección y de proyectos a futuro que atraviesan mucho la adolescencia, la falta de acceso para todas y todos a tratamientos de salud mental. También hablamos de esta cuestión de individualismo exacerbado y de ruptura de lazos sociales. Todo esto hace y son factores de riesgo para el suicidio, así que está bueno que ustedes puedan como generar espacios más amorosos, más tiernos, más amigables y sobre todo de escucha sin juzgar para quienes la puedan estar pasando mal. Y también les quería agregar que entre lo que uno estudia respecto al proceso suicida o al suicidio, entre los factores de riesgo, también hay algo que tiene que ver con historia de suicidio previo en las familias y que también tiene que ver con historias de cuestiones traumáticas. Y esto es importante. Cualquier episodio traumático en la vida de una persona, estoy hablando de algo traumático en serio, no de que no me alcanza para comprarme un iPhone, que sea algo traumático en relación a violencia infantil, abuso sexual, todo esto traumático que impacta en la psiquis de los niños y niñas, también puede ser una de las causas de intentos de suicidio o de suicidios consumados. Y también contarles que luego de la pandemia, desde el año 2021-2022, además de aumentar las tasas de suicidio, aumentaron un montón las internaciones en salud mental de niñas, niños y adolescentes por autolesiones, por depresión grave. Y esto también marca un poco esto que venían hablando ustedes en relación al aislamiento que implicó la pandemia. Sí. Además en redes se visibiliza mucho eso. Sí. Sí, hace Muchísimo. poco salió, me acuerdo que me llegó un mensaje que decía, no abras Twitter porque un loco se suicidó y lo grabó. O tuvo un intento de suicidio y lo grabó. Y esas cosas se pueden subir tranquilamente. O sea, estamos en un momento de la sociedad donde hay tan pocos controles en lo que vemos nosotros como niños, porque supuestamente debería ser para mayores de 13. Y Sí, 13 ya me parece un número terrible. Sí. Y aún así no está restringido los videos violentos, no están restringidos los videos sexuales, aún si están restringidos, los videos con IA están permitidos. O sea, un video con IA podría crear una escena así si yo se la pido. O sea, es... TikTok es para mayores de 18 años, se supone, pero todos sabemos que hay nenes de 8 No, años. Nadie espera hasta los 18 claro. para tener No, TikTok. no, 7, 8 Los años. niños tienen ven- celular en su mano cuando Claro. los ves en la calle, sí. Hay nenes que ven cada video. Pero en vivimos en TikTok. Argentina, hay alguien que espera hasta los 18 para tomar alcohol siquiera. Claro. Dale. Nadie. Bueno, Hernán, nuestro queridísimo Hernán. Hernán, sí. Hernán es un amor. Muy bien, Hernán. Claro, en mi punto yo siempre fui el nenito especial, que, re tierno, no te... Bueno, hasta yo antes, como también las bebidas energéticas también son adicciones, pero yo pensaba que era como algo de borracho, y dije, no voy a tomar, mi amigo tomaba, ¿viste? Tipo de vez en cuando, que sé cuándo. Y yo, digo, ¿querés? Me decía, y yo, no, eso es de grande, yo no. Bueno, les quería contar otra cosa. Hay una campaña muy grande en Argentina y también se sumaron otros países, que es la campaña de bancos amarillos, para poder visibilizar el tema de que el suicidio se puede prevenir. Se están poniendo bancos amarillos en todas las plazas. En nuestra ciudad, en la plaza, hay un banco amarillo con una frase y con los números de teléfono a los cuales se puede acceder de forma gratuita si alguien tiene alguna emergencia. Esta campaña de bancos amarillos se hace sobre todo en el mes de septiembre, que es el mes de la visibilización del suicidio, y por eso también invito a que todas las escuelas se puedan ir sumando a la campaña de Banco Amarillo. Sí. ¿Cuál sería el número para
asistencia, no sé si está acá. Sí, acá tenemos los números, hay líneas de acompañamiento, apoyo y orientación en salud mental, está el Hospital Nacional Laura Bonaparte, que está especializado en salud mental y adicciones, el teléfono es las 24 horas del día, los 365 días del año, 0800-999-0091. Luego está el Centro de Atención al Suicida desde todo el país, 011-5275-1135. Y luego está Salud Mental Responde todos los días, 24 horas, 0800-333-1665. El suicidio es algo un desenlace terrible en la vida de una persona que no solo afecta a la persona y a la familia, sino que trasciende y afecta a toda la sociedad. Una persona que se suicida afecta primero a sus 20 personas más cercanas y luego afecta a un grupo hasta de 115 personas, que es por donde uno siempre va atravesando el grupo de escuela, de amigos, de deportes. Entonces también hay que trabajar en algo que se llama postvención. Cómo ayudar a los familiares de la persona que se suicidó, a los amigos, a los compañeros de la escuela. Y esto también es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo.